Quisiera que, hermanos, me acompañaran a Romanos capítulo 8. Quisiera compartir algo, no quisiera ser teológico, pero sí compartir algo acerca de quizás de nuestro caminar, de nuestro andar en Cristo. Yo creo que Dios nos ha concedido, amados hermanos, conocerlo, y es mi oración que cada uno de los que estamos aquí realmente hayamos conocido a nuestro Dios y hayamos tenido un encuentro realmente con nuestro Dios. Hermanos, es fácil, yo diría es fácil, fingir ser cristiano, pero cuando el Espíritu Santo de Dios ha sido depositado en cada uno de nosotros, cuando la obra del Espíritu Santo ha sido depositada en usted y en mí, como que eso nos hace diferentes, y eso hace que su vida sea diferente en su caminar, en su forma de ver, en su forma de actuar, y realmente en la forma de hablar. Realmente el creyente se le ve y dice, este hombre, esta mujer es diferente, tiene algo que yo no he visto en otras personas. Es porque el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas. Pero entonces, amados hermanos, para poder conocer todo eso y realmente poder ser sinceros delante de nuestro Dios, y que de verdad esta noche, con la ayuda del Señor, déjenme decirles que voy a intentar no temblar mucho y lograr transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón. La verdad que no es fácil estar aquí parado, así que si usted me quiere tomar el puesto esta noche, levante su mano y yo me bajo y usted viene, ¿verdad? Pero no creo, ¿verdad? Pero el Señor sabe. Pero lo que yo les quiero compartir esta noche, hermanos, tiene que ver mucho con la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, si me acompañan ahí a Romanos capítulo 8. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Estos son unos versículos donde podemos sacar muchas cosas. Dos versículos muy importantes que quiero tocar, no todos, solo una parte de esos versículos, pero vamos a ver el versículo 1 y 2. Romanos 12, perdón, hermanos. Adelantemos, Romanos 12. Vamos a estar ahí en algunas palabras de estos versículos, y ahí quiero detenerme esta noche. Vamos a venir a la palabra del Señor. Romanos 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo, dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y dice que es agradable y perfecta. El deseo de Pablo, y está hablando de estos versículos, es que renovemos nuestras mentes y que seamos transformados. Y cuando seamos transformados, vamos a conocer la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para usted y para mí. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo, que seamos renovados de nuestras mentes, y así vamos a poder conocer esa voluntad de Dios. Ahora, a lo largo de la Biblia, amados hermanos, vemos dos cosas, y cuando vemos estos versículos, en primer lugar, el deseo del creyente, ¿cuál debería ser? El deseo de usted y mío, ¿cuál debería ser? Hermanos, ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Al final dice el Señor, Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así dice esos versículos. Ahora, si vemos estos versículos, está hablando de presentar vuestros cuerpos, está hablando de adoración. Entonces, lo que debemos de entender primero esta noche, y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿qué significa adorar a Dios? Porque, hermanos, cuando hablamos de adoración, muchos, ¿en qué pensamos? En la alabanza, ¿no es cierto? Cuando yo vine a Oasis hace 35 años quizás ya, recuerdo esos tiempos cuando el hermano Mauricio venía con su guitarrita. Él hacía el local allá donde estabas, ahí arriba donde hoy es, ¿cómo se llama ese hotel? El Sahara. Entonces él llegaba, barría ahí el local, ponía las sillitas, y sacaba su guitarra y comenzábamos el culto. Entonces él nos enseñaba y aprendimos mucho de eso. Pero cuando pensamos en adoración, creemos que es alabanza. Y entonces le decimos a los del ministerio de alabanza, bueno, vas a preparar 3 cantos de júbilo y 3 cantos de adoración.
Porque creemos que la adoración a Dios es cantar. Y entonces pensamos que la adoración es cuando cantamos cantos lentos, cantos suaves, pero la adoración no tiene nada que ver con música lenta, y mucho menos con música melancólica, sino que cualquiera que cante, porque mire, si fuera así, cualquiera que cante una música lenta, fuera adoración a Dios. Oyera José José, usted estuviera adorando a Dios, pero cuando usted oye a José José no está adorando a Dios, está adorando a la que ama o al que ama. Entonces, no se trata de que sea música lenta o que esta sea rápida, porque adoración no tiene nada que ver con música. Adoración es reconocer, mostrar y exaltar a Dios con nuestra mente, con nuestra vida, con nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con todo lo que somos. Eso es adoración. Realmente, amados hermanos, reconocer, mostrar y exaltar a Dios en todo. Cuando vemos en la palabra que dice que Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no está diciendo que Él quiere cantantes, está diciendo que Él quiere un estilo de vida. Y nuestra vida debe ser una vida de adoración. No porque vamos cantando, sino porque nuestra vida exalta a Dios en todo lo que somos y lo que hacemos todos los días. Pablo dice, todo lo que hagamos, dice en unos versículos, ya sea que comáis o que bebáis, dice, hacedlo para la gloria de Dios. Eso es adorar a Dios, porque usted le está dando la gloria a Dios. Cuando usted está con los hermanos en comunión, como dice el Salmo allá 134, Él dice, cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Dice, porque Dios ahí manda bendición y vida eterna. Cuando los hermanos nos juntamos como esta noche, esto es adoración, porque aquí estamos unidos, unánimes, y ahí Dios manda vida eterna. Eso es adoración. Eso es adoración. Eso es adorar a Dios. Ahí Dios manda bendición y vida eterna. Y cuando uno, hermanos, y cuando estamos, también cuando la Biblia dice que debemos de orar sin cesar, y cuando uno se postra en su habitación y comienza a clamar, a buscar de Dios en oración, eso se llama adoración también. No es solo canto, es alabanza. Cuando usted se postra en su cuarto y usted comienza a orar, a buscar de Dios, eso es adoración. Cuando usted, hermanos, y yo hago esto, cuando dice la Biblia que debemos de huir de la tentación, debemos de huir de la inmoralidad sexual, huir de todo eso, y cuando yo hago eso, estoy adorando a Dios. Cuando yo huyo de la tentación, yo adoro a Dios, porque en mi vida la adoración es un estilo de vida. No solo lo vivo aquí en la iglesia, lo vivo todos los días de mi vida. Entonces, la adoración es un estilo de vida que exalta y engrandece a Dios con todo lo que yo soy en Cristo. Eso es adorar a Dios. No venga alguien a decirle aquí, o venga aquí a decirle a la gente, voy a cantar porque soy un adorador. Porque hay gente que canta mucho y canta muy bonito, pero no adora a Dios. Porque el adorador es usted, también el que canta. Pero dice, invítenme a mí porque yo soy un adorador. Usted no es adorador porque canta así, no es así, no es cierto. Puede ser un muy buen cantante, pero no adorar a Dios. Cantar cantos cristianos, cantar alabanzas, no quiere decir que usted es un adorador. Pertenecer a un grupo de alabanza, perdón por los de la alabanza, no te hace un adorador, ni mucho menos un salmista. Cantar en el grupo de alabanza lo hace un cristiano que pertenece al grupo de alabanza. Otro adorador más. ¿Sí? Es otro adorador más. Que usted aquí está sentado, pero si usted es un hijo de Dios y viene a buscar de Dios, usted es un adorador. Ahora, si usted viene aquí a sentarse, qué bonito el culto, me gustan los hermanos cómo hablan, y usted lo ve y observa, pero usted no vive el tiempo de Dios, entonces usted no está adorando a Dios, necesita conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Entonces la adoración es un estilo de vida que exalta y engrandece en todo lo que soy en Cristo. Un adorador es una persona que con todo lo que es, con su cuerpo, con su alma, con todo lo que lleva, con todo lo que es, exalta a Dios, glorifica a Dios, engrandece a Dios, muestra a Dios, vive para Dios. Ese es un verdadero adorador. Es en todo.
en su forma de ser, de hablar, de mirar, de actuar, hasta de trabajar, todo lo que hacemos. Ese es un verdadero adorador de Dios. Entonces, cuando vemos estos versículos, la segunda cosa que podemos ver que habla allí en la Biblia, que para ser un adorador, aquí dice que hay que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Dice que es ¿qué? Buena, agradable ¿y cuál es esa voluntad de Dios? De eso quiero que hablemos esta noche. Sabemos que es buena, agradable y perfecta, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, para ser un adorador hay que saber cuál es la voluntad de Dios, porque adorar es hacer la voluntad de Dios. Adorar a Dios es hacer su voluntad. Ahora, no podemos hacer la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios. Debemos saber cuál es la voluntad de Dios para poder adorarlo. Entonces, cuando vemos estos versículos, aquí se muestra la voluntad de Dios de dos maneras. Por el tiempo no creo que alcancemos a ver las dos maneras, pero voy a ver la primera. Porque cuando venimos a estos versículos, se está hablando de la voluntad de Dios. Y cuando entramos en la palabra y nos metemos más, vamos a ver que Dios se refiere a dos cosas distintas. Y solo voy a hablar de la primera. La primera es, hablando de la voluntad de Dios, amados hermanos, es que en primer lugar, la voluntad de Dios se refiere al plan soberano de Dios. ¿Cuántos conocemos el plan soberano de Dios? Tenemos que, para poder adorar a Dios, tenemos que entender y saber que la voluntad de Dios, Él tiene un plan. Mire, existen cosas que Dios ha determinado desde antes. Cosas que Dios determinó. Existen cosas que Dios ha predestinado. Perdón si hablo de predestinación. Usted va a decir, yo no creo en la predestinación. Es que no estoy hablando de predestinación, que usted es predestinado. Aunque si usted lo busca en la palabra, habla de eso. Ya lo vamos a ver. Pero ¿qué es predestinar? ¿Qué es predestinar para usted? Es algo que antes de que pase, ya está destinado a que va a pasar. Ese es predestinar. Que ya se dijo antes y que va a pasar. Un ejemplo, yo les pregunto a usted esta noche, ¿Jesús va a volver por segunda vez, sí o no? ¿Cuántos dicen no? ¿Él va a venir por segunda vez, sí o no? ¿Ya pasó? Pero va a venir. Está predestinado que Él va a venir por segunda vez. Sabemos que Él va a volver. Está predestinado que eso pase. ¿Alguien lo puede impedir? ¿Habrá alguien que pueda impedir que Jesús venga por segunda vez? No, nadie lo puede impedir. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan que Dios tiene. Y pase lo que pase, Él va a cumplir su plan. Nadie lo va a detener. Él dijo, yo voy a venir por segunda vez y va a venir. Hermano, usted está aquí porque Dios determinó que usted estuviera aquí esta noche. Que en el plan de Dios estaba que usted y que yo esta noche estuviéramos aquí. Ese es el plan soberano de Dios. Le dijeron, mira, dice Dios que vayas. No, Dios ya había planificado, había determinado que esta noche usted iba a venir a adorar al Señor y a oír su palabra y a oír a uno que le cuesta hablar. Pero Dios predestinó que usted viniera esta noche. Dios tenía un plan para usted. Mire, cuando Dios lo vio, ¿sabe qué quería Dios? Cuando Dios lo comenzó a formar en el vientre, Dios esperaba que usted naciera. Es más, el día que usted nació, Dios estaba en su parto con esa mamá, dándole fuerza, diciéndole, ese que viene ahí es un hijo mío, porque yo un día lo voy a salvar. Y Dios lo esperó, y lo esperó a usted no sé cuántos años. A mí me esperó 21 años, a algunos los ha esperado 30, 40. A mí me esperó 21 años. Pero Él esperaba que yo naciera un día. Él esperaba que usted naciera un día. Recuerdo, ¿dónde está el hermano Adelson? Hermano Adelson, póngase de pie, por favor. El hermano Adelson fue mi profesor de escuela dominical cuando yo tenía entre 12 y 13 años. ¿No es cierto, hermano? ¿Algún día se pensó que iba a ser pastor? Siéntese, hermano, gracias. Aunque ustedes no lo crean, fue mi maestro de escuela dominical. Y bien lindo cómo me daba las clases.
Si ustedes quieren un maestro de escuela dominical, llámenlo a él y a su esposita también. Fueron nuestros maestros de escuela dominical y éramos hipotes. Yo tengo 54 años ya, imagínense. Dios tiene un plan para nosotros. Quizá yo no entendía lo que el hermano me compartía, pero Dios estaba sembrando su semilla en mi vida. Y en el plan de Dios estaba que yo un día le iba a entregar mi vida a Él. Porque Él me llamó, me mostró que era un pecador y que necesitaba de Él. Entonces, usted está aquí porque Dios así lo determinó. Nada impidió que usted naciera, fíjese. Ese era el plan soberano de Dios. Un plan que Dios ha trazado y nadie lo puede detener. Nadie. Nadie lo puede detener. Por ejemplo, amados hermanos, ¿cuántos creemos que cuando Jesús nació, el Padre ya sabía que Él iba a ir a la cruz? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Cuando Jesús nació, el Padre ya sabía que Él iba a ir a la cruz. Para eso lo envió. Para eso lo envió. Mire, vamos a un versículo. Acompáñenme ahí a Mateo capítulo 26. Vamos ahí a Mateo 26. El Padre sabía que Jesús iba a acabar en la cruz. Estaba escrito. Mire, Mateo 26, versículo 39. Veamos eso. Mateo 26, versículo 39. Mire lo que dice aquí. 29, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Pero mire, vamos al 39, para no perder tanto tiempo. Dice: yendo un poco delante, mire, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Todos conocemos esta escena de Jesús allá en el Getsemaní. Él estaba orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Pregunto yo, ¿cuál fue la respuesta del Padre? Él le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, porque él estaba sufriendo en ese momento. Él sabía que iba a ir a la cruz. Él dice que estaba sudando, y cuando sudaba, su sudor eran como gotas de sangre. ¿Y qué fue la respuesta de Dios cuando Él dijo esas cosas? Imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque desde antes Dios ya había dicho que Él tenía que pagar. Ya estaba profetizado que Él iba a ser un siervo sufriente. Ya estaba profetizado que Él iba a pagar en la cruz. La cruz estaba profetizada. La cruz ya estaba predestinada. La cruz ya estaba determinada. Y aunque Jesús orara en ese momento, la voluntad de Dios se hizo, porque así era. Así era, esa es la voluntad de Dios. Y nada ni nadie la pudo cambiar. Y por eso les preguntaba, cuando Jesús nació, el Padre sabía que iba a ir a la cruz. Y aunque, déjame decirles, y aunque Judas no lo hubiera entregado, él hubiera usado a otro para entregarlo. Y si no hubiera usado a otro, hubiera usado cualquier cosa. Pero esa noche Jesús iba a ser entregado para ser crucificado por usted y por mí. ¿Alguien pudo detener eso? Nadie. Nadie lo pudo detener. Ese es el plan de Dios. El plan soberano era la voluntad de Dios. Dios había determinado en el Antiguo Testamento que Él iba a nacer de una virgen. Nació de una virgen. ¿Verdad que sí? Nació de una virgen. Dios determinó que cuando entrara a Jerusalén, Él iba a entrar ¿en qué? Desde el Antiguo Testamento lo dijo. Y cuando llegó a Jerusalén, le dijo a sus discípulos: vayan donde aquel Señor y díganle que su Señor necesita ese burrito, asno, ¿cómo le llamaríamos? Asno, pollino le dicen otros. ¿Y qué dijo aquel hombre? Tómenlo, llévenlo. Y él entró a Jerusalén en aquel asno. ¿Estaba predeterminado? Sí, estaba predeterminado. Entonces, la voluntad de Dios que debemos de entender es que es el plan soberano de Dios, que independientemente de lo que usted o yo queramos, va a suceder. No importa lo que usted quiera hacer, el plan de Dios para su vida está determinado. ¿Sabe cuál es lo más lindo?
que el plan de Dios era salvarlo a usted y prepararlo para un día estar con Él. Aquí vemos de todas edades. Mire, a mí me gusta esto, porque yo siempre lo digo en Sonsonate. Yo no sé cuántos años yo voy a vivir, pero yo puedo decir que desde mis 21 años de edad yo tengo vida. Antes de los 21 años yo estaba muerto, estaba sin Dios, sin esperanza. Pero de los 21 años para acá, y tengo 54 ahora, estoy vivo y vivo para Él. Pero sé que estos 21 años para acá que ya estoy caminando solo sirven para una cosa, o me sirven para algo, para prepararme para la eternidad. Si Dios me concede a los 70, yo le digo: Señor, no quiero 70, dame 80, quiero ser de los robustos. Pero que estos, que 60 y tantos años que viva, si es que Dios quiere, porque no sé cuál es la voluntad de Dios, son para prepararme para la eternidad. ¿Qué está haciendo usted para prepararse para la eternidad? ¿Está adorando a Dios en todo en su vida, en lo que hace, en lo que mira? Tenemos todo este tiempo que vivamos en la tierra. No sé cuántos años vamos a vivir. La Biblia dice 70, dice los robustos 80. Pero son años que Dios nos va a conceder vivir en esta tierra. Mire, veamos esa voluntad de Dios, cómo Dios aparece aquí en Hechos. La palabra es de predestinar. Vamos a Hechos, capítulo 4. Espero que el Señor me alcance el tiempo. Capítulo 4 de Hechos. Hechos 4. Mire el versículo 27 y 28. Ahí podemos ver cómo aparece la palabra predestinado, cómo aparece aquí en Hechos. Mire, versículo 27, porque verdaderamente, decía aquí el escritor, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero mira el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, desde antes está diciendo, o sea, todo lo que Jesús pasó, todo lo que Él vivió, dice allá en Lucas también, es lo que es la mano de Dios, es lo que la mano de Dios había predestinado que sucediera. El Padre estaba en su trono y sabía lo que Jesús estaba pasando. El Padre estaba allí en su trono sabiendo que eso tenía que pasar. Hermanos, si sabemos que el Padre sabía lo que estaba pasando y lo que le iba a pasar a su Hijo, eso nos debería dar esperanza. Nos debería traer esperanza a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nos da confianza. Porque a veces pasan cosas en nuestra vida que no entendemos, pero que están en la mano de Dios, que están en la voluntad de Dios. Usted y yo podemos hacer un montón de cosas para detener algo, para que no suceda, pero si está en la voluntad de Dios, va a suceder. Y nada ni nadie lo puede detener. Hay cosas que van a pasar y que usted hará todo lo posible para que no pasen, pero van a pasar, porque es la voluntad de Dios. Uno puede pelearse y decirle, y le dice a alguien, el doctor le dijo: usted tiene cáncer, y usted puede pelear, enojarse con Dios, pero Dios lo permitió. ¿Sabe que a sus hijos, si nos da cáncer, es porque Dios lo permite? Ay, que Dios más malo. Es que esa es la voluntad de Dios para su vida. No conocemos la voluntad de Dios, pero sabemos que hay una voluntad determinada por Dios y nada ni nadie la puede cambiar. Dios tiene un plan para usted y nadie lo va a cambiar. Hace años, cuando inició Oasis, que íbamos allá a la dry cleaning, no, antes de eso, nunca imaginábamos que íbamos a estar en este lugar. Hermano Mauricio que ya se frustraba cuando llegábamos todos nosotros, los hipotes en aquel tiempo, él alabando al Señor y notas, platicando, chaca, 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 viendo a las hipotas que llegaban, unas dos que llegaban, las miraban. Y el hermano Mauricio: no, aquí nunca va a pasar nada. Y mire, todo lo que ha pasado. Porque el plan de Dios era este. Y este plan nadie lo va a detener. Y Dios va a usar esta iglesia para que su evangelio se pueda expandir. Desde aquí, vamos para el Congo. Miren todas las ciudades que se ha llegado.
porque en el corazón de Dios estaba que de aquí salieran misioneros hasta lo último de la tierra, como está ya Fredito y su esposa allá en Macedonia. ¿Alguien detuvo eso? Nadie. Mano Mito fue a Macedonia. No, fuiste a Macedonia, Mito. Te fracturaste allá, ¿verdad? ¿Eso detuvo que no siguieras amando al Señor? No. Pueden haber tropiezos, pero el plan de Dios nadie lo cambia. Nadie lo puede cambiar. Es un plan soberano de Dios. Si usted, todos estamos leyendo la palabra, ¿verdad? Estamos estudiando toda la Biblia este año. Ya pasamos unas partes de Génesis. Si usted lee la palabra en Génesis y ve ahí algunas cosas, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, de ti haré una gran nación, pero te voy a decir algo. Este pueblo va a pasar esclavo durante 400 años. No le dijo ni 390 ni 300, 400 años. Y cuando el pueblo estaba allá en Egipto y era esclavo, Dios no se sorprendió porque Dios ya les había dicho que eso iba a suceder, pero que después de 400 años ellos iban a salir, la tercera generación iban a salir de allí y iban a ser libres. Por ejemplo, cuando los hermanos de José venden a José, Dios le había dicho a José y le había dado sueños que sus hermanos y hasta su papá se le iban a postrar. Dios iba a engrandecer a José. Vienen los hermanos y como están enojados con José porque es el más querido, porque es el que ama a Dios, etcétera, etcétera. Y entonces vienen ellos y lo toman, lo agarran, lo llevan, lo meten en un pozo, lo querían matar. Pero Dios tenía un plan para José. Y cuando lo meten al pozo y luego vienen aquellos de Egipto y lo venden como esclavo, cualquiera diría el plan de Dios se frustró. Pero el plan de Dios ahí estaba. Y al final, ¿qué pasó? Llegó a ser como el faraón de aquella ciudad. Y cuando los hermanos llegaron, al final llegaron los hermanos cuando ya José era parte de, ya era el mayor allí en Egipto, ya estaba predeterminado. Él les dijo: vosotros tramasteis mal para mí, pero Dios usó eso que ustedes hicieron para bien, porque ese era el plan de Dios, mantener a su pueblo. Y hasta este día su pueblo está. Y su iglesia está y sigue adelante, adorando al Señor, amándolo y buscándolo cada día y entregándose a Él, sabiendo que mi vida y su vida son de Él y pertenecemos a Él. Y un día vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Esa es la bendición, esa es la voluntad de Dios. Lo que estaba predeterminado iba a pasar. Ya a José le he dicho que iba a engrandecer. Entonces, hermanos, la primera voluntad de Dios es esa, la voluntad que Él ha determinado que suceda, independientemente de lo que nosotros queramos. Es una voluntad que no depende de nosotros. A ver, alguien aquí yo creo que todos los que estamos aquí somos salvadoreños. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Usted quería ser salvadoreño? Guanaco. ¿Por qué nací en este país? Dice la gente. Este país no sirve. Pero en la voluntad de Dios estaba que usted y yo fuéramos guanacos. Si usted no es salvadoreño, gloria a Dios. Pero la mayoría de aquí somos guanacos salvadoreños, porque Dios así quiso. Porque si usted hubiera sido gringo, o hubiera sido español o alemán, yo creo que no hubiera conocido al Señor. Pero Dios lo hizo nacer en este país tan difícil, porque aquí usted iba a conocer al Señor. Es la voluntad de Dios que usted naciera aquí. Que su papá y su mamá: ay, yo no aguanto esos viejos. Esos viejos son los que Dios le dio como papá y mamá. Esa es la voluntad de Dios. Y nada ni nadie la va a cambiar. Amén. Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1, hablando acerca de la predestinación. Mire, solo quiero dejarle estos versículos en su corazón. Efesios capítulo 1, el tiempo aquí el reloj es muy rápido. Efesios capítulo 1, solo un versículo quiero ver, 1:11. Dice, mire, en Él, Efesios 1:11, decía el apóstol Pablo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que ellos han sido predestinados. ¿Por qué? Porque lo ha hecho Dios, porque así quiso Él, porque Él es soberano, porque a Él le da la gana haberlo hecho su hijo a usted. Pablo está diciendo que aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, lo que Pablo dice es que Dios hace las cosas y las hace porque Él quiere hacerlas. Si a Él le plació salvarlo a usted, es porque Él lo quiso hacer. Y a veces nosotros oramos a Dios y comenzamos a decirle: Dios, pero ¿y por qué a mí? Y si escucháramos la voz de Dios, Él diría: porque yo quiero, y eso es suficiente. ¿Pero por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué a mí? Porque yo quiero, diría el Señor. Porque Él es soberano y Él hace con nosotros lo que Él quiere. Porque lo quiere hacer. Porque Él dice: yo soy Dios. ¿Pero por qué lo haces de esa manera? Porque yo soy Dios. Hago lo que quiero, hago con quien quiero, hago cuando quiero, lo hago con quien quiera y cuando yo quiero. Si Dios permitió a usted que anduviera en carro, es porque Él quiso que anduviera en carro. Si Dios quiso que usted anduviera a patitas, en chuñas, es porque Dios así quiso. Ahí juzgamos a los políticos, ¿no? Ni nos metamos con ellos. Pero cuando yo vi una noticia, por ejemplo, de este señor Saca, la gran casa que tenía, y yo digo: ay, qué gran casa, yo como quisiera tener esa casa. Si yo tuviera esa casa, yo estuviera preso también. Por eso es que Dios me tiene en una casita a mí. Es que la voluntad de Dios es: si su casa tiene 2 cuartos, esa es la voluntad de Dios. Y si tiene 5 hijos, esa es la voluntad de Dios. Si tiene un hijo, es la voluntad de Dios. Y si Dios no quiso que tuviera hijos, es la voluntad de Dios. Y usted, mujer, puede adoptar. Ah, pero yo voy a orar porque a Sara le dio hijos. Sí, le dio a muchas, pero a un montón no le dio. Y si la voluntad de Dios es, mujer, no tener hijos, adopta un hijo mejor. Recuerdo una película, creo que muchos la han visto. Es en la India, donde a los niños los secuestran para venderlos. Pero una señora adopta a 2 niños de los que andan perdidos ahí. Entonces, cuando el muchacho crece, ella le dice que él es adoptado. Y él comienza a enojarse y a molestarse, porque él era una buena persona, pero se enoja con ella y le dice: si tú podías tener tus propios hijos. No le dijo así, no. Si tú no podías tener hijos, le dijo ella, ¿verdad? Él, ¿verdad? ¿Por qué nos agarraste a nosotros? ¿Por qué no tuviste los tuyos propios? Ella le dijo: yo podía tener hijos, pero yo no quise tener hijos porque quise buscar a aquellos que necesitaban ayuda. Y a veces, cuando usted y yo adoptamos hijos, es porque Dios quiso que usted ayudara a ese niño que quizás su papá y su mamá lo abandonaron. Quizás su mamá lo quiso abortar y como no pudo, lo dejó tirado en el hospital, como muchos hacen. Pero la voluntad de Dios nadie la va a cambiar. Si Dios lo salvó a ustedes, porque Él así quiso hacerlo. Nadie puede detener eso. ¿Por qué hace Dios? Porque Él hace las cosas así. Ahora, podemos orar mucho, pero no podemos cambiar la voluntad de Dios. Podemos clamar misericordia, eso sí. Yo sé que Él es un Dios misericordioso y sé que su misericordia es de aquí hasta los cielos. Y podemos clamar misericordia. Y Él es movido en misericordia. Pero nuestra fe, no la pierda, pero nuestra fe no va a cambiar la voluntad de Dios. No va a mover la mano de Dios como nosotros queremos. Podemos tener mucha fe, pero nuestro pariente puede tener cáncer. Oramos y oramos por él para que sane y se murió. ¿Le faltó fe? No, hermano, no le faltó fe. Es que esa era la voluntad de Dios. Queremos que nuestros papás no mueran, que nuestra mamá no muera, que nuestra abuela no muera. Pero ¿qué pasa? Vienen las enfermedades, los accidentes, nuestros hijos mueren. ¿Era la voluntad de Dios o nos faltó fe? Imagínense que nosotros oráramos y Dios decía: si tú oras por tu mamá, no va a morir. Imagínense, oráramos por toda la gente que no muere y nadie muriera. Ni que hubiéramos aquí, ¿verdad? Pero es que esa es la voluntad de Dios. Él ya determinó nuestros días. Todo
no es que nos falte la fe, es porque era la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que no la entendemos. Somos limitados, somos humanos, pero creemos que Dios tiene una voluntad, Dios tiene un plan. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para usted? Dios tiene un plan. Otra cosita, Dios ya trazó una historia para usted. Yo sé que ninguno se acuerda cómo nació. Yo porque lo veo todos los días, veo cómo nacen cesáreas o normales, ¿verdad? Quizás ninguno de ustedes se acuerda cuando nació, pero en el plan de Dios, desde el momento que usted gritó y dijo, ¡ah!, lloró en ese momento, Él dijo, este es mi hijo, esta es mi hija, la voy a preparar para que un día me conozca. Por eso decía yo, algunos lo conocieron joven, otros lo conocieron mayor, ya sabe cuándo, pero es el plan de Dios. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Hermanos, usted y yo no somos un fruto de la casualidad. ¿O cree usted, o a veces creemos que Dios está jugando con nosotros y que Él está tirando los dados y si le cae 6 dice, hoy lo muevo para acá? Dios no es así. Dios ha trazado un plan para su vida, Dios tiene un plan, Él es soberano, Él ha decretado cosas que ni siquiera, ni se les imagina a usted, ni las espera, pero Dios tiene un plan. Y no sabe cómo Dios lo va a usar. Yo no sé, por ejemplo, hoy van a abrir allá en, ¿cómo se llama? El Congo, ¿no? Si en el plan de Dios está abrir esa congregación, ¿a quién va a enviar? A Mano Pulido, ¿qué haga? Porque él está hablando, no sé quién va a enviar. Pero ¿cuántos podemos decir, Señor, yo quiero entrar en tu plan? Y el domingo, ¿cuándo es? Domingo 24, yo quiero ir a ese lugar. Y decir, Señor, yo quiero entrar en tu plan, porque el plan de Él es llevar su evangelio a ese lugar, su palabra. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, cuando oramos, a veces decimos, es que Dios no escucha mi oración. Dios sí la escucha, hermanos. Pero a veces decimos, es que Dios escucha, quizás a unos ama más y a otra ama menos. O dice, a mí me escucha, perdón, a mí no me escucha, pero tal vez el hermano Polillo sí le escucha. Fíjate, hermano Polillo, que mi tía está bien grave. Yo quiero que usted vaya a orar, porque a usted Dios lo escucha y a usted no le escucha. Sí, es bueno que vaya el hermano Polillo, si yo le he dado poder para la oración. Pero usted puede orar por su tía. Usted puede poner sus manos y si alguien está enfermo y usted dice, Señor, en el nombre de Jesús, tú sanas esta vida, Dios lo va a sanar. Y no hizo mayor cosa, no lo botó, no le hizo tal, etcétera, etcétera. Es porque Dios, en su soberano plan, lo va a usar a usted. Sea grande, sea chiquito, sea gordito, como yo, Dios tiene su plan para su vida. No espere que el hermano Polillo vaya a decir, hermano Polillo, ¿qué pasa trabajando todo el día? Hágalo usted. Hágalo usted. Y de tantos milagros que Dios le va a permitir hacer, tal vez lo conizan y lo hacen santo también. No, usted ya es santo. Desde el día que recibió a Cristo en su vida, en su corazón, fue sellado con el Espíritu Santo. Usted es un santo de Dios. Y no tiene areola, pero es un santo de Dios. Amén. Así lo puso Dios, hermanos. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, las respuestas de Dios a nuestras oraciones no se midan, como decíamos, no se miden si nos ama más o nos ama menos. Hay gente que cree que cuanto más Dios le da, más lo ama. Es que a este le dio bastante, pues a este lo ama más Dios. Así creemos, hermanos. Es al contrario. Un hermano dijo una vez, si el amor de Dios se midiera por nuestra salud, por nuestra riqueza, por nuestra vida, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque él tenía un aguijón que no lo dejaba caminar tranquilo en la carne. En muchas ocasiones él era un siervo de Dios, pero tuvo que trabajar porque no lo sustentaban. En muchas ocasiones sufrió prisiones, recibió latigazos. Imagínense, si el amor de Dios lo midiéramos por eso, Dios odiaba a Pablo. ¿Ustedes creen que odiaba a Pablo? Dios no odiaba a Pablo. Es más, Dios no odiaba a Pablo. Amados hermanos, cuando Dios llamó a Pablo, le dice a un siervo, ve
a orar por ese hombre que está en tal lugar, porque él es un vaso escogido por mí. Amados hermanos, el amor de Dios no se mide por el bien que nos va en la vida o por lo bien que nos va. El amor de Dios se mide por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El amor de Dios se mide por lo que Jesús ha hecho por nosotros. El amor de Dios se mide por la frase que dijo Pablo: bástate mi gracia. Eso es el amor de Dios. Dios no midamos a Dios porque a este le dio y a este no le dio. Dios no es dinero. Dios le preocupa su alma y mi alma. Si a aquel le dio dinero, sabe que no se va a perder o lo va a dejar que se pierda. Pero usted no le dio más de lo que necesita porque sabe que se va a perder. Si el mínimo gana, gloria a Dios. ¿Cuánto es el mínimo? 307. ¿Cuánto es el diezmo, hermano Mito? Es que sabe que en quien menos pensamos en Dios. Cada 15, todo el mundo está en la Pizza Hut, todo el mundo está en Burger King, en McDonald's, ¿cómo se llama el otro? ¿Qué se llama el otro? Wendy's, porque el 15 nos pagaron. Dijo una hermana allá en Sonsonate una vez: mira, hermano, cuando a mí me dieron el dinero cuando comenzaron aquel dinero de los gas que le daban a uno, ¿se acuerdan que daban el dinero para que le saliera más barato el gas? Mira, hermano, cuando yo recibí ese dinero, ¿sabe qué hice? Me fui al pollo campero porque nunca había comido pollo campero, me dijo. Dice que se pegó una comida de pollo campero. Bueno, gloria a Dios, porque nunca había comido. Pero de eso, que sea 10 pesitos que le dieron, una era para el Señor. Porque Dios se lo dio, porque debemos de pensar primero en el Señor. Si no estamos pensando en el Señor, entonces no estamos adorando al Señor, porque la ofrenda y el diezmo es parte de la adoración. Yo no vengo a hablar de eso, cambiamos el tema, perdón. El amor de Dios no se mide, hermanos, por lo bien o lo mal que nos va en la vida. Se mide por lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. Se mide porque un día me vio a mí en el lodo cenagoso, a punto de quitarme la vida, y Él extendió su mano preciosa y me dijo: Alex, te amo, te perdono. ¿Sabe que cuando venimos al Señor y usted viene con un corazón humillado y dice: Señor, perdóname? ¿Sabe qué dice el Señor? Te perdono. Porque se la vi el creyente también. Otra cosa que no voy a hablar esta noche. Mire, hermanos, Dios está hasta en los pequeños detalles. Dios los tiene controlados. Nada sucede si no es la voluntad de Dios. Si Dios quisiera que en este país o en esta zona de Centroamérica no lloviera en el invierno. Pero Dios ha destinado que cada 6 meses haya verano, cada 6 meses llueva. Él está hasta en esas cosas. Mire, Dios permite que hayan tsunamis y terremotos. Alguien dice: mira, hay un tsunami, o en Estados Unidos dicen: hay un huracán que viene para tal lugar. Y vienen los hermanos y empiezan a orar y a clamar: Señor, ten misericordia, y ora. Y el tsunami llegó y el huracán llegó. ¿Faltó fe? No. Es que Él está en todos los detalles y Dios lo permite todo. Todo lo permite Dios, hermano. Nada ocurre si no es la voluntad de Dios. Mire, Mateo, hasta en las cosas más pequeñas, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Para terminar ahí, mire, Él está en las cosas pequeñas. Mateo 10, versículo 29. 10:29. Hablando de pajarillos, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, diciendo que eso se vende, pero mire, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos. Nuestros cabellos, los detalles aún más pequeños, Dios los tiene en su mano. Si usted no ha cenado, yo estoy seguro que usted va a cenar esta noche. Ella sabe que Él le tiene preparado esta noche algunos frijolitos, algunos popusitas. A otros quizás van a decirle: Señor, gracias por el día que me regalaste, y se va a acostar. Es que ese es un verdadero adorador de Dios. Señor, hoy no cené, pero yo sé que mañana tú me vas a proveer.
Y si no, Dios va a usar a un hermano. Hermano, y usted ya cenó. Ya a ver, alguien se le va a acercar, hermano, ya cenó. Fíjese que no, fíjese que, no, véngase a cenar conmigo. Es que ahí está Dios. Dios no se le olvida ni un detalle. Él está hasta en los más mínimos detalles. Muchas veces andamos desesperados, sabiendo qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi futuro. Las mujeres andan ahí que les andan leyendo la mano. Mire, léame la mano, ¿cuántos días me quedan de vida? Yo estoy sudando. Tíreme las cartas, voy a que me hagan una limpia porque soy más salado que la sal. Miren, hermanos, ayer ya pasó. Hoy vivamos este día delante de Dios y lo estamos viviendo, porque usted está aquí, Dios quiso que usted estuviera aquí. Pero déjeme decir una cosa, yo no sé qué va a pasar mañana, pero sí sé una cosa, es que Dios va a estar allí. Dios va a estar ahí mañana con usted y conmigo. Lo crea o no lo crea, Dios va a estar ahí. No nos afanemos, no nos preocupemos. Hermanos, esa es la voluntad soberana de Dios. Hay una segunda voluntad que no la voy a ver, solo se la voy a mencionar. Y es que la segunda voluntad de Dios tiene que ver con los 10 mandamientos. Se relaciona en que usted puede decir sí o no. Mateo 7:21 dice, leamos ese versículo porque se me olvida. Solo voy a leer ese versículo. Y eso lo voy a dejar en una próxima invitación, que si Dios nos conceda, vamos a compartir esto. Pero mire, solo quiero terminar ahí, Mateo 7. Tiene que ver con lo que usted diga, si dice sí o no. 7:21. Yo creo que ya lo oyeron ustedes. 7:21, mire lo que dice. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está. Cuando vuelvo a invitar, hermano Mito, comparte esta segunda parte. Póngase de pie, por favor, hermanos. Quiero desafiarlo esta noche. Quiero desafiarlo esta noche con una pregunta. ¿Está usted aceptando la soberana voluntad de Dios para su vida? Otra pregunta. ¿Está usted contento como Dios lo tiene? ¿Sabe, hermanos? Vivimos en un mundo, en un tiempo tan difícil. Hablaba con unos ancianos el sábado pasado, señor de 90 años y su esposa tiene 85 años. Y me decía, nosotros nos hemos quedado solos con mi esposa porque ya mis hijos se fueron. Pero mis hijos, me dice, viven preocupados por tantas cosas. Yo recuerdo a mis padres. Yo nací en el campo, Cantón El Paste se llama, las nubes. ¿Saben cuál es la preocupación de mi papá? Que todos los años hubiera en la casa un granero de maíz y un granero de frijoles. Y si usted ve todos los campesinos, ellos son felices con un granero de frijol y un granero de maíz. Y cuando ellos tenían eso, ellos estaban felices, decían, ya tenemos para todo el año. Y no se andaban preocupando. Sabían que Dios le había dado alimento para todo el año. Desayunábamos frijoles fritos, almorzábamos sopa de frijoles y volvíamos a cenar frijolitos ricos. Chapudos los hipotes. Pero ¿por qué nos afanamos ahora tanto, hermanos? Si Dios quiso que usted tuviera frijolitos esta noche, esa era la voluntad de Dios. Y aunque lloremos, brinquemos, como decía un muchacho, solo frijoles me dan. Dale gracias a Dios que tiene frijoles. Esa era la voluntad soberana de Dios para su vida. Si tiene trabajo, dele gloria a Dios. Ahí déjelos que roben a otros, ahí déjelos. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Eso es cierto, ya está predeterminado que todos vamos a comparecer delante de Dios, todos. Pero usted
va a ser juzgado por la sangre del Cordero de Dios. Y Dios quiso que usted y yo fuésemos salvos por Él. Hermanos, no sé cuánta es la población de esta ciudad. Creo que son 250,000, ¿va? 300,000, medio millón de personas. ¿Cuántos somos nosotros aquí? ¿Seremos unos 150, 200? No somos ni el 0,1%. Pero Dios quiso que ese 0,1% que está aquí conocieran a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está formando un pueblo. Y no hay cosa más linda, no hay cosa más preciosa que estar a los pies de Él. No hay cosa más bella, amados hermanos, que confiar en el Dios eterno. No hay cosa más linda que saber que Dios me va a proveer mañana y que yo puedo descansar en eso, porque sé que Dios está conmigo. ¿Cuánto quisiéramos decirle, Señor, yo quiero estar a tus pies para adorarte? Y yo quiero aceptar tu soberana voluntad para mi vida. Y decirle, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Dios ya trazó una historia para usted. Tiene un plan para usted y para mí. Y nada ni nadie lo va a cambiar, porque usted está en las manos de Dios, en el hueco de su mano. Y ahí Dios lo va a cuidar y a guardar hasta el día en que estemos con Él. Si le dicen que tiene cáncer, dígale, Señor, ¿esa es tu voluntad, Señor? ¿O tú te quieres glorificar en mí y me vas a sanar? Yo voy a aceptar tu voluntad. ¿Sabe, hermano? Le voy a hacer un ejemplo grande que yo viví. Yo tenía a mi hija a punto de morir. Una noche, una madrugada, eran las 3 de la mañana. Los doctores me dijeron, tu hija se está muriendo. Yo estaba en la puerta de cuidados intensivos con mi esposa. ¿Y sabe qué dije yo esa noche con mi esposa? Dije, Señor, no sé cuál es tu voluntad, pero si es tu voluntad llevártela, dando fuerzas. Y si es tu voluntad dejarla, o te la llevas, yo quiero darte la gloria solo a ti. ¿Sabe cuál fue la voluntad de Dios? Después de ver tantos médicos intensivistas corriendo, de pronto Dios alumbró a alguien y contaron el problema. Y Dios quiso que mi hija se salvara. ¿Fueron los médicos? No, fue la voluntad de Dios. Amén.